Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio para profundizar en los temas de campaña, en lo que viene la elección presidencial fundamentalmente y en el eventual balotaje. Estamos junto al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, aquí en el estudio. ¿Cómo está, Lautaro? Bienvenido. Estoy muy bien, Sebastián, y muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, Lautaro, partamos con un antecedente bien interesante que trae hoy día la tercera a propósito de la militancia de Yanet Jara en el Partido Comunista. De acuerdo a este reporte, en el encuentro que sostuvo Yanet Jara esta semana con figuras vinculadas al mundo de la concertación, el martes por la noche, ella habría planteado y notificó ya a los invitados que no va a renunciar a su militancia en el Partido Comunista. ¿Usted estaba al tanto de ese antecedente? Bueno, ella lo había dicho ya, yo creo que un par de veces en forma pública. Y dicho de otra manera, nunca de parte de ella se ha planteado relativizar la militancia en el Partido Comunista. Por lo más hay cosas desde el punto de vista formal y legal que no hacen posible eso. Claro. Pero como opción, como contenido, lo que yo quiero rescatar de eso y quiero proyectar y quiero subrayar es que esa condición de militante no se contradice en absoluto con la convicción total, la vocación incluso para destacarse como la jefa de una coalición mucho más amplia que el Partido Comunista, una coalición que reúne históricamente por primera vez desde la DC al PC y que está sosteniendo la propuesta presidencial con más perspectivas de triunfo hoy por hoy. Y eso no hay que contradecirlo. Esa condición militante no está contradiciendo ni va a afectar en absoluto que la prioridad de ella, en tanto la candidata presidencial de una coalición futura presidenta de Chile, es lo principal, es lo que organiza sus relaciones en la convivencia política con esta diversidad de sectores que corresponde, digamos, trabajar. Lautaro, ahora pensando en un eventual balotaje, porque ya todos los análisis y los escenarios basados en las encuestas muestran que Yanet Jara es probablemente quien triunfe en la primera vuelta y quien se instale en el balotaje. Pensando en ese escenario, ¿no sería conveniente analizar la militancia de Yanet Jara? ¿Cree usted que estratégicamente puede ser algo valioso o no tiene valor ese análisis? Ese es un tema que, insisto, se le ha preguntado a ella 2 o 3 veces, es la única persona que tiene palabra autorizada en este plano, es ella como dirigente, como militante, como lideresa de un sector de la política del país, y lo dice con toda tranquilidad, con plena convicción, y pone en el centro su compromiso con una coalición mucho más amplia que el Partido Comunista. El Partido Comunista tiene plena conciencia de eso, no se ha propuesto jamás limitar el alcance del aporte que hace a la política nacional Yanet Jara a los códigos que son la militancia del partido. Pero entonces, ¿usted queda tranquilo con esa definición que ha adoptado Yanet Jara? Sí, absolutamente respetable. Nosotros vamos, es más, nosotros como Dirección Nacional en su origen dijimos vamos a comprender y vamos a respaldar todas aquellas cosas que sean contribuyentes a que se den señales de ese liderazgo y por consiguiente vamos desde esa perspectiva a entender incluso la iniciativa o autonomía del punto de vista de opiniones políticas. Ahora, Lautaro, de todas maneras, este asunto, el de la militancia de Yanet Jara en el Partido Comunista, cobra otra relevancia esta semana, dadas las declaraciones de Carolina Toá, que reapareció en una entrevista con Canal TVN la noche del martes, en los que planteaba que han sido tan evidentes los gestos poco fraternos que ha habido con ella, que los considera inaceptables a propósito del Partido Comunista hacia Yanet Jara. ¿Qué le pareció esa definición que hizo Carolina Toá? La verdad es que me prefiero quedar, digamos, con la valoración que tengo hacia tanto militante humilde, a tanto militante recién ingresado, a tantos hombres y mujeres que ponen todas sus capacidades y han estado desde la hora cero en este proceso de construcción de la unidad con la máxima amplitud y por tanto con el respeto a la diversidad que tiene la unidad. La unidad de suyo, digamos, son convergencias de diferentes y lo hace, digamos, el conjunto del partido. No es un problema que 2 o 3 vocerías nuestras, representación,
vamos a consentir que nos llevemos bien con otras fuerzas, sino el conjunto del partido y está el país de testigo. Pero acá hay una En todas acusación partes. directa hacia la directiva del partido, Estoy que diciendo representa a eso. usted. Es que el partido no actúa sin orientación de su directiva. Entonces hay una prueba demasiado evidente de cuál ha sido la posición de la directiva del partido, porque nadie podría poner en duda que el partido ha sido una de las fuerzas, lógicamente, más destacadas en la campaña de Arica a Punta Arenas, en todo Chile, en todas las comunas, en todos los distritos, contribuyendo en la mejor condición de igual a igual con todas las otras fuerzas que van y que se han integrado a esta campaña. Ahora, esta Entonces, no es... eso es un mensaje inequívoco del compromiso, de la empatía, de la relación y de la valoración que el Partido Comunista tiene respecto a esta batalla presidencial y al papel que juega Janet Jara como la indiscutida lideresa de una coalición. ¿Está equivocada Carolina Toa entonces? No, yo no En su voy, apreciación. no voy a discutir, no me parece que sea ni contribuyente a nada. Pero es un debate Hoy día- importante considerando que Carolina Toa fue precandidata Está bien, al socialismo o sea, democrático y considerando otro antecedente, Lautaro, que es probable que pueda tener un rol bien relevante en el comando en una segunda vuelta. Te voy a decir, digamos, que primero voy a respetar las contribuciones que hagan cada uno de quienes están activamente integrados. No tengo ninguna reparo, ninguna relativización del aporte que hacen, pero asumir, digamos, un intercambio, además público, en un momento donde el tema de ese debate está en las distintas candidaturas de la derecha, es como inventarme un desgaste que no veo ninguna contribución. Es que el asunto en todo caso, Lautaro, es que Janet Jara también planteó este punto. O sea, no es la primera vez que sale, no es una idea que planteen desde la oposición, tratando de enturbiar el debate dentro del oficialismo. Es Janet Jara quien lo planteó en su momento cuando dijo que sí había sentido un poco de falta de fraternidad y ahora Carolina Toa quien refuerza ese punto. Yo creo, o sea, primero una cosa es la titular del tema, que es Janet Jara como candidata presidencial, Que ya lo con la planteó. representación, etcétera. Y creo que la expresión que ha tenido inmediatamente el partido, su dirección nacional, representada por mí, de que aquí no tenemos ni una duda de en qué batalla estamos, cuál es la profundidad democrática, cuáles son las capacidades y las cualidades que tiene Janet como la gran lideresa de la coalición, en distintos planos, incluyendo el tema de la empatía con que se relaciona con el mundo y sus distintas expresiones. Y si el partido dice estamos todos, absolutamente todos, entregando todo y a toda prueba, porque cuando uno se comporta en una campaña no es que lo haga encerrado y solo, digamos. Estos son campañas que tienen control público de cómo, digamos, hay una fuerza y nosotros quisiéramos que fuera más grande todavía y seguimos en eso, digamos, en los últimos días usando todas las energías que todavía pueden estar guardadas, digamos, en alguien que puede pedir permiso, que puede dedicarle más tiempo a la campaña, es la mejor respuesta. ¿A usted le dolieron los comentarios que se han vertido sobre la directiva del Partido Comunista? ¿Esta falta de fraternidad? La verdad, insisto, para mí ese no es el punto. Primera cosa. Lo segundo, una dirección de partido en un debate, digamos, abierto, tiene siempre miradas que son absolutamente distintas, imprecisas. Algunas pueden ser intencionadas, no es el caso, porque asumo que las que vienen del sector tendrán una motivación distinta. Lo que vale es cómo uno asume eso y cómo mantiene lo de fondo. Y lo de fondo para mí, digamos, estamos construyendo una gran fuerza que sea capaz de hacer que la propuesta país que se levanta sea acogida por las mayorías, porque al fin la correlación de fuerza determina que hay que ganar con mayorías, interpretando esas mayorías, si no es en la primera vuelta, será definitivamente en la segunda, y lo hacemos con plena convicción, Lautaro, con plena realización de nuestra condición de políticos. O sea, la fraternidad del Partido Comunista, digamos, ha quedado demostrada en la campaña. Cursa, yo pediría, digamos, que cada uno vea cómo funciona. Cuando se habla de ya en planos más particulares, cada uno de nosotros tiene una historia real, digamos. O sea, yo no soy militante hace 3 días, digamos. Entonces, si no, tengo muchas y muchos con quienes, más allá de cualquier mirada, lo que sean las personalidades, etcétera, respetables todas, podemos, digamos, dar cuenta pública de cómo ha cursado eso en
en la lucha real y en la construcción real que ha hecho el partido. Estamos con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, aquí en CNN Chile Radio. Lautaro, ¿y usted hasta ahora está satisfecho con la forma en la que se ha llevado adelante la campaña de Yanet Jara? Yo tengo la mejor evaluación y lo hemos dicho saber. Hay reuniones donde participan las presidencias de los partidos, las secretarías generales, hay las reuniones propias del partido donde estas cosas se intercambian para buscar cómo mejor aportar y potenciar. Y sin embargo creo que todavía tenemos mucho trabajo o desafío por resolver, que es llegando a ese mundo de millones de personas que no tienen ni pertenencia partidaria, ni tienen claramente una identidad entre esta nomenclatura de centro, izquierda, derecha, sino quieren empatizar con quien represente los temas que lo agobian, los temas que son sus expectativas de mejorar calidad de vida, etcétera. Y siento que nosotros tenemos la mejor propuesta para ese mundo, entonces tenemos que llegar a ese mundo. No es cosa, no es automática, no es mecánica, es cosa de perseverar, perseverar, y esa es la caminata en la perspectiva de la victoria que estamos haciendo en el conjunto del partido, relacionándonos con mucha intensidad, con mucha fraternidad, con mucho respeto con las otras fuerzas políticas que formamos parte de Unidad por Chile. Y a propósito de ese trabajo conjunto, son 9 partidos, ¿no?, los que están respaldando la candidatura de Yanet Jara, todos confluyen en el comando, pero uno de los temas que se ha comentado dentro precisamente de la fuerza oficialista es que el Partido Comunista ha ido ganando más peso en el despliegue territorial dentro del comando. Y que Nicole Cardoch, quien está a cargo de esa área precisamente, ha de alguna manera facilitado ese proceso. ¿Ha sido así efectivamente? ¿Es el Partido Comunista el que está liderando ese trabajo territorial? A ver, para ser palabra autorizada debo decir que yo no soy parte de estos equipos de comando. Soy parte de la gran coalición representando a un partido, como lo hacen todos los otros jefes de partido y jefas de partido. Pero Bárbara Figueroa sí está en el comando, ¿no?, como secretaria general de... Ella en esa condición está. Eso es lo primero. Lo segundo, lejos de parte nuestra como Partido Comunista va a haber algo que pueda limitar, inhibir, debilitar la incorporación o el aporte y la contribución que otras referencias, ya sea de orgánicas propias o de liderazgo de otras fuerzas, le deban o le puedan hacer a la campaña. Somos los que queremos estimular, porque estamos dando aquí, haciendo una convivencia que yo creo va a ser una gran enseñanza, un gran capital en el mundo progresista. Constituir una coalición en la diversidad, aprender de que el aporte que cada identidad le hace a este proceso lo enriquece, lo fortalece, lo potencia y no lo debilita. Entonces, el valor de la unidad como un factor positivo y no como algo sospechoso es una cuestión de primer plano. Y en ese sentido, yo no imagino que uno de los nuestros o nuestras vaya a tener una idea de impedir, limitar o inhibir el que algún otro representante de otra fuerza política en plenitud haga su aporte. ¿Usted descarta que haya un gallito en ese sentido dentro de la fuerza? En absoluto. Pero sería natural también, ¿no? Pensando que Yanet Jara es militante del Partido Comunista, es, tú has dicho entre comillas, algo, patrimonio político, digamos, ¿no? Tú has dicho algo que es muy cierto. Si es militante comunista, y los comunistas tenemos históricamente, más allá de esta campaña, una valoración por el tema de la unidad del mundo popular, y eso es histórico, pues históricamente siempre nos hemos preguntado cómo vamos a lograr los propósitos transformadores si no es con mayorías. Y será muy importante el Partido Comunista, será condición necesaria, pero no es suficiente. Y entonces eso es una convicción, no es una cosa utilitaria ni de pragmatismo. Si eso es, vamos a ser los más interesados en que se despliegue plenamente, que nadie se siente incómodo de ser lo que es su identidad política, formando parte de una coalición mayor, y nos hermanamos en la idea más de fondo, que es al fin ser servidores de una causa que beneficia a la inmensa mayoría del país. ¿Y dónde sale, cree usted, esta idea de que hay tensiones entre Yo no la había escuchado. Para serte ¿No la había escuchado? No la había escuchado. ¿No ha escuchado ningún reclamo a propósito del rol del PC dentro del comando? No, nosotros, y lo digo tranquilamente en beneficio de mis compañeras y compañeros presidentes de partido, nos reunimos todas las semanas. Nunca yo he tenido un reclamo ni formal ni informal, porque también podrían haber mensajes,
que diga que el Partido Comunista siendo un factor que afecta que otros aporten. Eso no. Lautaro, usted, a propósito de esas reuniones con los presidentes, ¿también se reúne con Janet Jara o se ha reunido recientemente con Janet Jara para conversar personalmente con ella? Son la misma cantidad de reuniones que tienen todos los presidentes, respetando los tiempos, las prioridades que eso tiene desde el punto de vista de tareas de campaña, y están abiertos todos los mecanismos para cuando eso sea una necesidad absoluta por sobre otro, hacerlo con toda normalidad. Lautaro, en el desarrollo de la campaña, como comentábamos al comienzo, empieza a tomar otro cariz dado el balotaje, ¿no?, en el que se puede enfrentar. Ese va a ser un escenario completamente distinto, el de la segunda vuelta. Y sobre eso, Janet Jara tiene, según la última encuesta CEP, una evaluación negativa de parte de la ciudadanía bien alta, 44%. Muy por sobre el 32% que tiene Belín Matei, incluso por sobre el 39% de evaluación negativa que tiene José Antonio Kast, cuando se consulta sobre la evaluación de política de personaje. ¿Cómo enfrentar ese escenario de evaluación negativa, si es que se quiere crecer la base de apoyo, si es que quiere aumentar la votación que puede alcanzar en la primera vuelta, con niveles de rechazo tan altos? ¿Cómo enfrentarlo? Yo creo que la forma más simple, directa, y con la perseverancia que haga falta, porque es para mi gusto la trilogía que permite una buena pedagogía política para abordar un tema que es desafío abierto. O sea, esto todo el mundo tiene claro que enfrentado a una segunda vuelta debe conquistar la mayoría de la participación ciudadana desde el punto de vista del sufragio electoral y universal. Y entonces hay que hacer saber más veces, con más ejemplos, las capacidades, las cualidades, la profundidad de la propuesta, los valores de nuestra candidatura. ¿Y no tiene que ver ese rechazo con su militancia precisamente? Porque un asunto es mostrar esas cualidades y otro que pueda tener que ver con la militancia de Janet Jara en el Partido Comunista, porque si uno ve de hecho otros rechazos altos, Camila Vallejo tiene un 55% de rechazo también, ¿no? Yo no quiero, o sea, soy el menos indicado que le pregunte una cosa que tiene que ver con lo contrario de lo que nosotros abrazamos. Yo diría, si hubiera eso, sería ya otra campaña, la campaña a favor del Partido Comunista, entonces sería una campaña de crecimiento del partido, y también la podemos hacer, donde mostráramos cuál ha sido la historia. Afortunadamente tenemos 113 años y por consiguiente no hay cosas que alguien pueda decir, mira, esto está acomodado porque quiere ganar un punto en esto lo está alterando porque no le conviene. No, hay una historia que respalda el compromiso innegable de los comunistas con un mundo que son el de las y los trabajadores en primer lugar, los que crean la riqueza, una idea y una propuesta de sociedad que es para todos y no solo para un sector, una idea de realizaciones desde el punto de vista de vinculación con la calidad de vida y cómo ésta crece, y tenemos el respaldo de tanta autoridad desde el punto de vista de los artistas, de los académicos, de los dirigentes sindicales, de los dirigentes del mundo social, del mundo de los derechos humanos, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un respaldo de hecho desde el punto de vista de lo que es la historia real del país. O sea, y la historia real es la que es, no es otra, incluyendo todas las veces que en función de esos logros de la lucha por los derechos sindicales, por el derecho a voto, los analfabetos, bueno, entre medio el Partido Comunista ha sido ilegalizado, el Partido Comunista ha sido perseguido, el Partido Comunista formó parte de las fuerzas que la dictadura fascista quiso exterminar. Sin embargo, son nuestros valores. Tenemos valores para imaginarnos la convivencia en la sociedad que nacen de poner al centro el respeto y el desarrollo de los seres humanos. Estamos con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. Lautaro, a propósito de esto, usted sabe, esto es muy dinámico y Janet Jara estaba en conversación con Radio Cooperativa esta mañana, hace algunos minutos, entre otros temas que se abordaron respecto a la campaña. Plantea Janet Jara que ella estaría por la idea de tomar cierta distancia del Partido Comunista, y estoy chequeando aquí la frase precisa, comillas, para ahorrar problemas, dice en el sitio web de la Radio Cooperativa. No quiero que existan más cargas adicionales sobre la responsabilidad que tendría. Mejor dar señales claras cuando se le preguntaba respecto a si ella suspendería su militancia o renunciaría derechamente al Partido Comunista. ¿Qué le parece esa definición, si es que llega a ser electa? La decisión
que tome Janet Jara al respecto va a ser absolutamente respetada por el conjunto del partido, empezando por la dirección del partido. Si es que llega a ser electa entonces y Janet Jara renuncia a su militancia en el Partido Comunista, ¿usted no lo ve como una mala señal? Lo digo más positivamente y más directo. A ver. Janet Jara tiene ninguna limitación para una decisión de ese tipo y nosotros la vamos a comprender como un hecho positivo a favor de un proceso mayor. Pero no sería una mala señal, pensando desde la perspectiva del Partido Comunista, que tome distancia del partido en el que ha militado 14 años, el partido que además la llevó a la primaria, que le permitió ganar y que ahora está respaldando su campaña? Yo diría que muestra, viene a confirmar cuál es la disposición real que tiene el Partido Comunista en la construcción de un proceso unitario. El partido no va a poner en primer lugar sus legítimos intereses o alcance, sino es en beneficio de un proceso mayor. Tenemos una convicción unitaria de fondo, que la hemos cultivado históricamente. Yo diría que el momento más alto de esa identidad, al punto que nos declaramos un partido allendista, por ejemplo, es porque vivimos una experiencia donde era imposible que avanzara algo si no era con una plenitud unitaria, donde cada uno tiene su propia identidad. Nadie debe renunciar a lo que es para poner al centro lo que es común y lo que hace falta empujar en beneficio del desarrollo de las demandas del pueblo, del mejoramiento de la sociedad chilena, etcétera, han sido nuestras claves históricas. Pero de todas maneras reconoce Janet Jara con esa señal que efectivamente puede ser un problema su militancia en un eventual triunfo. Yo creo que la única persona titular del alcance de la formulación es, y de eso yo ser súper respetuoso, es Janet Jara. Lautaro, hablemos de otro tema. Esta semana en el debate de Archi coincide este debate con la decisión del gobierno y con la toma de razón de parte de Contraloría de ese proceso de transformar Punta Peuco de un penal especial a un penal común. Y fue tema de discusión en el debate radial del martes. Con las definiciones que hizo Johannes Kaiser respecto a eventuales indultos a los presos de Punta Peuco, entre otras cosas. ¿Qué le parece desde ese punto de vista el tono que ha ido adquiriendo este tema, en particular por esas definiciones que han hecho candidatos de derecha? Bueno, están también las definiciones de los candidatos de derecha respecto a la gran iniciativa del plan de búsqueda, que lo que hace es asumir conscientemente que el Estado de Chile tiene una responsabilidad primerísima, que no puede suplantarla, respecto a una política de Estado que era de exterminio y que fue también de detención y desaparición de muchas y muchos chilenos porque pensaban distinto a ese régimen dictatorial. Y ha hecho una convocatoria para que sea el Estado la que tenga esa primera responsabilidad. En el caso del cierre de Punta Peuco, en la condición que estaba, porque no cierra Punta Peuco, sino que amplía la integración de su población penal, me parece, digamos, que, dicho de otra manera, no es que terminen las segregaciones, hay segregaciones siempre en los sistemas carcelarios, no solo al nivel de delitos de lesa humanidad, sino también otro tipo de delitos de alta criminalidad, etcétera, etcétera. Por tanto, eso no es un tema que no se pueda resguardar, pero amplía y hace que no sea una exclusividad, un tipo de penal que tiene beneficios que otros sistemas o otros penales o edificios carcelarios no tienen. Yo lo digo porque yo fui fiscalizador de muchos sistemas penales, incluyendo en Copiapó, pero también fui, junto con Aguiló, los únicos fiscalizadores de Punta Peuco y antes del penal Cordillera. Nosotros valoramos altamente que Sebastián Piñera, presidente de la República, haya cerrado el penal Cordillera y haya trasladado a esos condenados a Punta Peuco. Ayer Carlos Maldonado, aquí en CNN Chile Radio, decía que había cierta cuota de oportunismo, en todo caso, de parte del presidente Boric en instalar este tema ahora, en medio de la campaña. Yo creo que nunca hay buena fecha ni mala fecha para cuando se trata de una medida que tiene que ver con una señal de que el tratamiento al tema de los responsables de crímenes de lesa humanidad van a tener, digamos, las restricciones que tiene un sistema carcelario y no tienen por qué tener beneficios que otros no tienen. Yo le digo, yo fui fiscalizador del sistema de Punta Peuco y era evidentemente
un sistema relajado, un sistema con espacios que en los otros sistemas carcelarios no estaban, más allá que digan, pero igual faltaban, no sé, 3 camarotes, pero en la otra faltan 50.000, digamos. O sea, hay un hacinamiento de población, etcétera. Que la ampliación de la potencial población penal, según lo que Gendarmería estime son los votos que van a ir, no tendría por qué afectar, digamos, el resguardo que tengan los presos de lesa humanidad para cumplir sus condenas. Lautaro, lo último, ¿usted siente que hay un retroceso en materia de derechos humanos en el debate presidencial? Yo creo que hay señales que son realmente un retroceso en lo que es el negacionismo dicho y expresado y reivindicado a ratos sin muchas limitaciones ni explicaciones. El tema del atropello a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, no determinados por nosotros. Porque alguien decía, esto es venganza. Yo quisiera saber qué otra venganza se hace a través del Poder Judicial, digamos. Eso es justicia. Y lo que se pide es eso, verdad y justicia. Y que los responsables paguen sus responsabilidades, no tiene que ser venganza, que no sea asumir frente a la justicia, frente a la sociedad, las atrocidades que cometieron bajo dictadura. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Gracias por haber venido, Lautaro. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. 9:37 a la pausa en CNN Chile Radio, con temperatura de este momento acá en Santiago de 11 grados 7 décimas, máxima de solo 19. Se esperan precipitaciones para esta tarde-noche en buena parte de la zona centro-sur de nuestro país, desde Coquimbo hasta el Biobío. Pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.